Bien, damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite, nos concede alabarle, glorificarle. No solamente tenemos el deber como criaturas, sino como aquellos que hemos sido salvados por su gracia. Nuestro corazón debe rebosar en agradecimiento, debemos mirar solo a Cristo bajo cualquier circunstancia. Nuestra mirada debe estar fija en Él, debemos mirar a nuestro Salvador, mirar su rostro en su buena providencia, y que el Señor, ahora que nos concede a abrir su palabra, deseamos de todo corazón que Él nos hable. Antes de empezar, yo quiero hacerle reflexionar un poco acerca de lo que hace poco escuché de una manera así muy breve. Voy a mencionarlo, y no tan específico, todas las cosas que implica esto, pero me motivaba porque decía un pastor que cuando nosotros estamos predicando y salen las palabras así de nuestra boca en la predicación, y realmente me llenó de esperanza, y uno busca ser fiel a la palabra de Dios, está uno predicando la palabra de Dios, Cristo va caminando, se mueve entre estas palabras que vamos diciendo para tomar lo que es suyo, a través de la predicación. Él quiere tomar nuestros corazones. Es un tiempo solemne, es un tiempo de adoración. Nuestros corazones están expuestos a su palabra y Él quiere tomar, Cristo quiere tomar lo que es de Él, lo que le pertenece. Y es a través de esta predicación y de las que se escuchan a lo largo y ancho del mundo en que este día el Señor es glorificado, porque Él sigue mostrando su señorío sobre su iglesia. Así que damos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza, de predicación, y muy a pesar de que delante de ustedes no está ni pretende ser el mejor de los predicadores. Sin embargo, queremos y creemos que es Dios y su Espíritu quien ha de acompañar nuestras palabras. Lo hemos pedido al Señor, lo haremos nuevamente, así que oremos a nuestro Dios. Señor, estamos delante de ti, Padre, con nuestros corazones arrodillados, Señor, con nuestro corazón humillado, pues no somos dignos de ser embajadores tuyos, no somos dignos de ser portavoces de tu palabra, Señor, mas sin embargo, Señor, sabemos que nos has llamado para esta obra, y Padre, reconocemos que no podríamos hacerlo si tú no estás con nosotros. No queremos, Padre, de hecho hacerlo si tú no nos acompañas. Ayúdanos en nuestros pensamientos, nuestras palabras, y Padre, que seas tú mostrando tu gracia y tu poder a través, Señor, de la predicación. Bendice los corazones, que ellos puedan recibir tu palabra, Padre, con sinceridad, en humildad, y sobre todo, Señor, para la obediencia y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Bien, continuamos, hermanos, con nuestra serie expositiva de Marcos, así que vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos, capítulo número 12, y no tuvimos tiempo, no nos dimos ese tiempo, pero el título de este sermón es La falsa piedad denunciada, ¿sí? Y es interesante porque nuevamente quiero recapitular así brevemente que estamos en los últimos días, que nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo su ministerio en Jerusalén y está próximo a ser traicionado y asesinado. Estamos hablando de la última semana del Señor Jesucristo, y Marcos ya nos relató prácticamente desde el capítulo 10, y llevamos ahora, vamos a terminar el capítulo 12, ya lleva 2 capítulos mostrándonos este ministerio de estos 2 o 3 días, es decir, del domingo a martes prácticamente, que Cristo está ahí denunciando, confrontando a los fariseos, mostrándole al pueblo la verdadera piedad, y ciertamente ya va prácticamente a terminar. Si ustedes recuerdan, yo les leí Marcos 13:1
donde dice saliendo Jesús del templo, es decir, que antes de este pasaje, prácticamente lo que estamos viendo son sus últimas palabras dentro de este lugar, de este santuario, en donde se adora al Señor y Él se sale de ahí. Y prácticamente ahora en Marcos 12, del 38 al 44, vamos a ver esa falsa piedad denunciada a través de Cristo. Y lo va a hacer de dos maneras. Tenemos en el versículo número 38, ¿lo tienen ahí? Marcos 12, 38. Voy a leer hasta el 44. Son dos escenas, en una se acusa a los fariseos y en otro se resalta la vida de una viuda, o la vida y la obra de una viuda pobre. ¿Sí? De esta manera Cristo nos denunciará la falsa piedad. Dice el versículo número 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto o por exhibición hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mucho del ministerio, hermanos, de Cristo es contrastado con su oposición. Los evangelistas, los escritores de los evangelios comúnmente nos proveen los relatos de Cristo o los hechos de Cristo con pequeñas imágenes de sus opositores. Ellos a veces crujían sus dientes, renegaban, querían, dice en unos evangelios dicen que querían matarlo. Y aunque ellos siempre estaban ahí para escuchar a Jesús, para verlo, cómo sanaba a mucha gente, cómo predicaba, siempre estaban ahí y salían enojados y salían frustrados de que Cristo rompiera los paradigmas, es decir, cómo la gente concebía lo que debía haber sido o lo que debe ser, según ellos, un rabí en Israel. Es decir, odiaban a Cristo porque su vida delataba la falta de piedad de ellos. Sus parábolas le ofendían, sus mensajes les confrontaban. Y Cristo pasó gran parte de su ministerio tratando de llamarlos hacia sí. ¿Recuerdan que habíamos enfatizado que Él nuevamente, cuando Él les da una palabra, los dirige hacia sí? Para que pudieran mirar a Cristo, para que ellos realmente pudieran ser salvos. No solamente, como lo dice un predicador, no solamente es escuchar información acerca de Cristo, es escuchar a Cristo. Tanto en la predicación como en términos estrictos, la palabra de Cristo, escuchar a Cristo en ella. El asunto, hermanos, definitivamente, el asunto de las apariencias, es decir, de una religión que se basa en apariencias, siempre ha sido un tema de controversia. Por ejemplo, con el mundo de los incrédulos. Es decir, muchas veces escucharás de algún inconverso que hay personas que tienen apariencia de piedad.
Yo he conocido personas que a veces dicen, oh, yo conozco un cristiano que hace esto. O es más, a veces me cuestionan, ¿será cierto que los cristianos tienen que actuar de tal o cual manera? Pero yo conozco unos que andan bien mal, que ni parecen cristianos. Y hermanos, lo peor de toda esta confrontación que a veces la gente nos hace es que a veces tienen razón. Hablan mal de cristianos porque tienen razón de qué hablar, de profesantes. Tienen base, fundamento. Nosotros como cristianos somos advertidos a través de las Escrituras muchas veces y de muchas maneras a que estemos ocupados de llevar nuestra profesión con limpia conciencia, con obediencia desde el corazón, con toda sinceridad. Yo creo que no me dejarás mentir del hecho de que de alguna u otra manera siempre los cristianos somos exhortados, vemos en la palabra página tras página, para que lo que decimos que creemos lo llevemos a la práctica de una forma obediente, una obediencia desde el corazón, con sinceridad y con limpia conciencia. Ahora Jesús no está hablando por parábolas. De hecho, si ustedes notan el cambio, otra vez esa frase, y les enseñaba en su doctrina, es decir, que él empezó a hablar con claridad y ahora va a denunciar esa falsa piedad de estos hombres. Y va a contrastar la falsa piedad con la verdadera espiritualidad de esta viuda pobre, con el ejercicio religioso de estos escribas y fariseos, poniéndolo delante de cómo una viuda pordiosera, una viuda que pedía ayuda, era mejor que lo que ellos hacían. Como muchos saben, Mateo tiene un capítulo completo de este discurso. Es decir, Marcos ocupa 3 versículos para decir o para denunciar lo que Cristo, para decir lo que Cristo dijo al denunciar a los escribas y a los fariseos. Solamente ocupa 3 versículos, Marcos. Mateo usa 36 versículos. Así que realmente es muy amplio lo que se puede decir, pero debemos ser justos y de acuerdo a nuestra serie de sermones, nos basaremos específicamente en lo que Marcos menciona. Aunque hay más, como para estar indagando acerca de una falsa piedad, como lo detalla Mateo, Marcos nos va a mencionar al menos entre 3, si las junta, ahorita vamos a ver eso, entre 3 y 5 denuncias de la falsa piedad. Así que, en primer lugar, vamos a ver las denuncias de Cristo. Vean conmigo, por favor, Marcos, capítulo número 12 nuevamente. Dice, la primera denuncia, ¿verdad? Les advierte, guardaos de los escribas, y aquí va esta primera denuncia, que gustan de andar con largas ropas. Que gustan de andar con largas ropas. Es decir, lo que Cristo está denunciando aquí es la opulencia espiritual, los aires de grandeza. Mateo 23, verso número 4 al 5, nos amplía un poquito más esto que dice Marcos. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan, extienden sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Por qué Marcos nos señala que los hombres, o por qué estaba denunciando Cristo la falsa piedad al decir que ellos les gusta andar con largas ropas? Bueno, y como lo dice Mateo,
que ellos tenían unas filacterias, unos flecos. La filacteria era una pequeña caja que contenía pedazos de papiro en los cuales se escribían determinadas porciones de la ley. Pero a veces eran usadas ostentosamente por los judíos en la cabeza y en el brazo izquierdo. Es decir, tomaron de forma literal lo que decía en el Antiguo Testamento, cuando hablaba, por ejemplo, dice que pondrás la ley en tu frente y en tu brazo, las atarás a tu cuello, etcétera. Bueno, estos hombres, hubo una época en que tomaron esos pasajes de forma literal y no entendieron que el Antiguo Testamento se refería a que lo guardaras en tu mente y que tus acciones estuvieran gobernadas con la ley. Pero en fin. Así que esta caja de cuero que contenía determinadas secciones de ley escrito en un pergamino, los hombres judíos lo ataban a la frente o al brazo izquierdo, cerca del corazón, y antes, por ejemplo, lo hacían antes de las oraciones matutinas. La práctica de ponerse estas filacterias surgió después del exilio. ¿Por qué era importante estas filacterias? ¿O por qué Cristo está diciendo que estos hombres estaban manifestando una falsa piedad y Él tiene que denunciarla? Porque ciertamente las filacterias eran un recordatorio de la liberación de Dios. Porque los textos mencionados, que estaban escritos ahí, eran determinados textos donde enfatizaban que Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. También mencionaban los requisitos de Dios, que eran como una señal externa de esa importancia que le dábamos a la palabra. También eran importantes estas filacterias porque representaban una lealtad y una pertenencia a Dios. Pero el problema era que esto lo hacían para que las personas les admiraran. Para que las personas lo reconocieran como, wow, ¿viste al escriba? ¿Qué tan grande texto se veía ahí en su brazo izquierdo amarrado? O cómo él permanecía con mucho tiempo con algún texto como Jehová es santidad en su frente. Y la gente les admiraba y estos hombres hacían estas cosas porque amaban la opulencia espiritual, sentirse ricos. Eran la crema innata de aquellos a los que Dios les había revelado su palabra. De hecho, y como lo he dicho en varias ocasiones desde este lugar, que nosotros, si Dios nos ha concedido algo, no debemos sentirnos superiores a los demás. Somos igualmente pecadores, mas por la gracia de Cristo se nos ha concedido algo que quizás otros no han tenido. Y no debemos sentirnos superiores, no debemos llenarnos de opulencia espiritual y sentir que nosotros estamos mejor que otros, nada más por el hecho de tener tal o cual, por ejemplo, doctrina. Y ciertamente, para que no se me vaya mal entender, hermanos, somos muy privilegiados por creer lo que creemos, por estar abrazados de un conjunto de doctrinas que nos ha de proteger, pero debemos saber que el pecado, no importa cuán protegido tú puedas creer que estás, el pecado buscará la manera de derribarte. Y es importante que dentro de una verdadera piedad consideremos siempre que estamos en peligro y que siempre debemos estar abrazados a la gracia de Cristo. Así que en primer lugar, de esta denuncia, Cristo denuncia que estos hombres se sentían o se daban aires de grandeza. Se habían olvidado realmente de lo que ellos representaban para creerse que ellos eran la crema innata de la espiritualidad en Israel. Número 2, respecto a estas denuncias.
Cristo denuncia, vean el versículo número 38 nuevamente, dice, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Usted puede separar estas dos cosas, pero yo las junté porque en realidad lo que estos hombres estaban buscando era un reconocimiento público. No solamente se creían ricos, sino que ahora ellos querían que las demás personas reconocieran que ellos sí son ricos espiritualmente. Mateo 23 nos relata también un poquito más ampliamente lo que dice Marcos. Vean conmigo Mateo 23, versos número 6. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ustedes recuerdan que la palabra rabí significa maestro. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que estos hombres querían, como se dice popularmente, que les besaran la mano. De hecho, esto nos debe exhortar, hermanos. ¿Has visto ese tipo de hombres que yo creo que no deberían de ser pastores, ciertamente? Como que hay algunos hombres que exigen una obediencia divina. O sea, hay pastores que quieren que les beses la mano, que hagas y creas ciegamente todo lo que dicen. Y estoy diciendo esto como pastor. Ustedes deben de evaluar mis palabras a la luz de las Escrituras, pero yo no debo andar buscando o exigiendo que se me reconozca como alguien, que soy alguien, porque si no me lo reconocen, entonces me voy a entristecer. No, hermanos, no, es un rotundo no. Nosotros somos servidores de Cristo y de ustedes. Y la Biblia enseña que debemos servirnos unos a otros y crecer en esta gracia que el Señor nos ha dado. La falsa piedad manifiesta ese sentido de competencia, de reconocimiento público y espiritual. Dice un pastor, buscan los primeros asientos en las sinagogas, y se trata de los asientos de los delanteros, es decir, que había como una plataforma donde se situaba el que dirigía la oración o el que leía las escrituras, y quien se sentaba ahí podía estar de frente al que oraba o al que leía y podía ver a los reunidos, de tal manera que casi siempre una persona sentada ahí, estoy hablando de los escribas, era como una persona que podía mirar de frente al orador, sentía esa cercanía con el que explicaba las escrituras, pero podía ver en un sentido por encima a los otros. Así que una verdadera religión, o mejor dicho, la verdadera religión no nos va a dar un sentido de superioridad a otros. ¿Qué dice Filipenses? Estimando a los demás como superiores. Así que debe ser una realidad para nosotros que decimos ser cristianos, que siempre hemos de considerarnos inferiores a otros, inferiores a los demás. Si no, estamos cayendo en ese sentido de falsa piedad. Porque realmente no debe ser y no puede ser que nosotros todavía guardemos en nuestro corazón y decir, no, sí, la verdad es que están bien mal los demás y nosotros qué buenos y qué santos somos. No, somos pecadores redimidos por la gracia de Cristo. Otra denuncia dice, y los aman los primeros asientos en las cenas. Vean conmigo Lucas
Lucas 14:8. ¿Cómo está denunciando Cristo a estos escribas? Bueno, él les está explicando lo que estos hombres desde el corazón desean, aman y qué es lo que hacen. Dice Lucas 14:8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Podía pasar que una persona fuera a una boda, se acercara muy cerca de los novios o de las familias de los novios y alguien más distinguido que esa persona llegaba y los familiares o la gente de ahí, ¿cómo le llaman? Los anfitriones tenían que pedirle a la persona que se sentara más atrás para esa persona distinguida sentarse ahí. Entonces, la práctica de los fariseos o de muchos escribas era que en las bodas, como ellos se presumía que tenían un liderazgo espiritual, ellos llegaban y a lo mejor ni eran invitados, ¿no? Pero llegaban y se sentaban lo más adelante posible para dar a entender que ellos tenían un lugar de honor. Santiago, en su capítulo 2, versos 2 y 3, condena esta práctica de la iglesia de dar o reservar los mejores lugares de la iglesia para gente rica y decirle al pobre, hey, ve y siéntate allá en la parte de atrás para que no estorbes. Ese tipo de distinción, pensando que algún estatus económico nos da un mayor estándar espiritual, es equivocado en una iglesia. Y Cristo denuncia esto frente a la gente del templo diciendo, no porque una persona se sienta más adelante, como estos hombres que estaban busque y busque ese reconocimiento, no significa que realmente tuvieran un lugar de honor. Estos hombres estaban buscando vanagloria, reconocimiento. Así que a eso se parece una falsa piedad. Es como cuando hemos dicho, hermanos, y a todos los que sirven en la iglesia siempre trato de dar esta exhortación. Pensemos cuando servimos en que nadie tiene que andar reconociendo lo que hacemos. Si lo reconocen, y es bueno reconocer que si alguien trabaja y se esfuerza, lo hagamos. Pero si por alguna razón alguien o algunos nos podemos distraer en reconocer el trabajo de alguien, no debe entristecerse nuestros corazones. Satanás es una de las formas que usa para atacarnos. Uy, ¿te fijaste? Moviste las bancas y nadie te dijo gracias. Sacaste esto y nadie te dijo, hermano, qué buen trabajo hiciste para que te sigas esforzando. Yo que tú no lo hacía. Y así llega Satanás a decirnos que para qué hacemos las cosas si nadie nos lo reconoce. Si nosotros vivimos en la vida de la iglesia pensando que la gente tiene que rendirnos admiración o reconocimiento, hermanos, estamos demostrando falsa piedad. No hemos entendido lo que es la vida cristiana, servir a otros desinteresadamente. No se oye amén porque no hay muchos, pero ahí es donde decimos amén. Ya se oyó, ¿verdad? Hermanos, cuando Cristo está denunciando esto, yo quisiera imaginarme, hermanos, es su último mensaje en el templo. Y permítanme usar la palabra, les está dando con todo. Marcos se fue bien corto, él nada más dijo unas cuantas cosas. Mateo nos detalla todo lo que los fariseos escucharon y todo lo que escucharon estos hombres ese día. Pero sigue denunciando Cristo de esta manera, diciendo, devoran las casas de las viudas. ¿Tienen el pasaje ahí, Marcos 12:40? Sí, ¿verdad? Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Es bien interesante, hermanos, es bien interesante. Ustedes tienen en sus Biblias ahí que está dividido en dos títulos, ¿verdad? Dice, Jesús acusa a los escribas
y luego el texto 40 y 41 está separado, ¿sí? Está separado por un título, ¿verdad? Ese título no es inspirado, fue colocado ahí para tratar de ayudar, pero a veces no ayudan mucho, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? La ofrenda de la viuda, separado por la acusación de Jesús a los escribas. Bien, hay una conexión, es decir, en la forma en que están escritas las palabras o dichas las palabras de Marcos con la siguiente escena, porque él habla de viudas que son devoradas. Las casas de las viudas son devoradas por estos hombres y después Cristo nos presenta a una viuda pobre que está ofrendando. Ha conducido todo esto que estamos diciendo, o lo que está hablando Marcos, ha conducido a algunos a sugerir que entre estas dos actividades había una estrecha relación. Devoraban las casas de las viudas y para cubrir su maldad hacían largas oraciones. Permítame ilustrar esto de esta manera. Imagínense que un escriba iba a visitar a una viuda. Y si realmente un hombre como ellos quería ayudar, pues debía llegar y comúnmente en Israel mínimo, como es la buena costumbre, mínimo un vaso de agua podían dar. Las viudas o alguna mujer que recibía a algún visitante podía dar un vaso de agua, es lo mínimo. Bueno, pero si realmente un hombre quería ayudar, no podía estarse mucho tiempo ahí, ni cansarse de estar ahí, ni cansarse de hablar, porque de alguna manera las personas que recibían el beneficio de que esa persona estuviera ahí, se veían obligadas a corresponder en algo. No pasa que si nos llega una visita y si esa visita pasa más de media hora ahí, definitivamente para nosotros, y nos han educado de alguna manera, decimos, oye, pues quédate a comer o quédate a cenar o etcétera, ¿no? ¿No hemos hecho eso? Bueno, imagínense estos hombres visitando una viuda con dificultad económica y se quedan ahí y dicen, ay, ¿cómo ha estado? Etcétera. Mire, pues el Señor del cielo, el Dios de Israel, ha prometido el sustento de las viudas, y empezaba a hablar ahí una cosa tras otra cosa. Y a lo mejor se permitía orar, vamos a orar, y duraba tiempo orando. ¿Qué empezaba a generar en el corazón de la viuda? Pues una necesidad de atender a este hombre. ¿Y con qué lo iba a atender? Con alimento. ¿Y de dónde iba a sacar el alimento si es una viuda? Y a veces ellas tenían que dar de su propio sustento a esos hombres. Así que esos hombres llegaban y comían gratis en la casa de las viudas. Y se exhibían diciendo, oh, yo fui a tal casa de la viuda y es más, no solamente oré allí, voy a orar aquí en la sinagoga. Y hacían largas oraciones por estas viudas. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo está el contraste? Cristo está denunciando esta práctica. Es decir, que una persona que presupone ayudar a otra, pero en realidad quiere extraer beneficios de ella, eso no es piedad. Los hombres de hoy en día, y reitero, como los que he llamado, que no deberían ser llamados pastores, pero estos predicadores, estos charlatanes, estos predicadores de la falsa prosperidad, ¿cómo le dicen a la gente que Dios les va a prosperar? ¿Y qué hacen ellos? ¿No les sacan sus dineros? Porque ni siquiera les dice que pueden ofrendar libremente. No, les dice que tienen que hacerlo. Hoy en día esto sigue siendo cierto, hermanos. Hay hombres devoradores de pobres. Y eso es una falsa piedad. Y así como lo denunció Cristo, también nosotros decimos que eso no es el evangelio. Ese evangelio de la prosperidad no es el evangelio. Porque quita a Cristo del centro del mensaje. Centra al hombre y a las bendiciones de a su alrededor. Bien,
Ya vimos entonces ahora, después de esta acusación, de estas denuncias, de esta rápida escena de Marcos que nos da de Cristo, denunciando ese corazón quisquilloso de esos hombres falsos, de esos piadosos embusteros que nada más andan buscando aquí el reconocimiento, devorando acá, dándose aires de grandeza. Ahora presenta el contraste. ¿A qué se parece la verdadera piedad? ¿A qué se parece la verdadera piedad? Y lo hace a través del contraste con una viuda pobre. Vean el versículo 41, por favor. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Hay 3 cosas que quiero decir al respecto aquí. Lo primero, una viuda. Es muy conocido de nosotros que las viudas, principalmente en el Antiguo Testamento, figuraban como una persona que estaba desamparada y en necesidad, que era incapaz de protegerse y de proveer para sí misma. Por esta razón, la ley mosaica exige una consideración especial para ella, junto a los huérfanos y a los extranjeros. Y la ley amenaza con el castigo de Dios a aquellos que no lo hagan. Es decir, una viuda representaba un verdadero objeto en el cual nosotros podíamos ejercer la verdadera piedad y de alguna manera mostrar nuestro verdadero amor a Dios y amor al prójimo, porque no esperaríamos de ella, es decir, de la viuda, una recompensa hacia nosotros. Pero aún más interesante, Cristo nos dice que esta viuda, no solamente era viuda, como se dice, o se entiende, sino que era una viuda pobre. La palabra pobre aquí es la misma que se usa para acurrucarse. Cuando uno se acurruca, no sé si todavía usan esas palabras. Mi mamá me decía, aquella mujer que me consentía mucho, ¿verdad? Acurrúcate, mijo, ¿verdad? Y me ponía una colcha, una cobija, y me tenía ahí. Comúnmente se usaba también ese agazaparse en el sentido que una persona acurrucada era alguien que estaba constantemente así, agachada, tapada. ¿Qué estamos diciendo? Que esta viuda pobre era muy probable que hasta tenía como su espalda encorvada porque posiblemente vivía en la calle. O sea, era una mujer pordiosera, que quizás apenas tenía una cobija con la que se acurrucaba. ¿Me doy a entender? Es probable que esta mujer estuviera a las afueras del templo pidiendo ayuda. Y aquí viene lo interesante, hermanos. ¿Cuántos imaginan que esa mujer haya recibido en ese día de limosnas? Porque dice que ella fue a ofrendar. Yo me imagino si estaba ahí a las afueras buscando entre la gente piadosa alguien que tuviera misericordia de ella. Y si estos hombres tenían aires de grandeza, ¿ustedes creen que estos hombres daban algo? ¿Experimentaban o deseaban dar ese amor al prójimo viendo esa viuda pobre? ¿Daban suficiente? No, de hecho se nos dice que esta viuda pobre estaba echando su ofrenda en medio de gente rica. Ahora, quiero que vean conmigo el versículo
Hay algo muy interesante aquí. Dice que la viuda pobre, verso 42, dice, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Es difícil determinar cuánto era, por ejemplo, ahora en nuestro tiempo, pero si lo ponemos estrictamente comparándolo con lo que sucede ahora, ¿cuánto usted, porque a veces me imagino que ejerce cierta piedad o consideración o misericordia con alguien que pide en la calle, cuánto usted da comúnmente? Vamos a hablar, no me va a decir, no, yo doy 500 pesos, no. Seamos realistas y serios, ¿verdad? Comúnmente a veces, y a veces es porque es lo que traen, una moneda o algo, y usted da, no sé, 10 pesos, 5 pesos, 2 pesos. ¿Cuánto vale un pan francés? 5 pesos, 6 pesos. ¿Sí? Dice mi hermano, ¿por qué está pensando en el pan francés? Bueno, yo me imagino que alguien que recibe una ayuda durante todo el día y recibe 5 pesos o 2 pesos, pues mínimo se puede comprar un pan francés para mitigar su hambre. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, yo quiero que imaginemos que esta viuda, estando en un lugar con tanta opulencia, con tantos ricos ahí, hermanos, gente rica, y esta mujer solamente tenía 5 pesos. Estoy hablando en términos mexicanos para darnos una idea. 5 pesos, hermano. Divididos en 2 monedas o en 3 monedas o en 5 monedas, como usted lo quiera ver. Y esta mujer depositó en el arca. Algunos estudiosos del templo, de cómo estaba acomodado, dicen que habían diferentes arcas, diferentes cajas, para entenderse mejor, que estaban como, vamos, el receptáculo de la ofrenda estaba como en un cuerno, que de hecho tiene el mismo nombre que se usaba para los cuernos que anunciaban, ya sea para la guerra o para dar anuncios en la congregación de Israel, que le llamaban el shofar. Yo lo he escuchado porque ya ven que muchos andan judaizando la religión cristiana, ¿verdad? Y siempre andan con el shalom y todas estas frases judías que ni ellos entienden, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Estas arcas tenían ese cuerno, y si usted echaba 1 o 2 monedas, pues se escuchaba muy poquito. La frase que vean ahí, el versículo número 41, esa última frase donde dice, y muchos ricos echaban mucho, nos dice un escritor que cuando dice que echaban mucho, no solamente se refiere a la cantidad de dinero, sino en la presentación del dinero. Miren, hermanos, era tan grosera su falsa piedad que cuando ellos ofrendaban, hermanos, se llevaban monedas de a peso. Ganaban a lo mejor, voy a usarlo así en términos mexicanos, ganaban, no sé, 50,000 pesos. ¿Y de diezmo qué? ¿O de ofrenda? 5,000. En monedas de a peso, hermano. Imaginen a ese hombre rico con su morralito de monedas de a peso, ¿verdad? Y en el shofar que abre ahí de la caja, derramando las monedas. ¿Cuánto tiempo se oiría el caer de las monedas? Ahí, muchas monedas cayendo. Es que estoy dando mi ofrenda, ¿verdad? Yo no sé si llevaban ahí un letrero en la frente, ¿verdad? Ofrendador, y ahí estaban. Hermanos, era penoso estar viendo a esa gente y la pordiosera afuera con 5 pesos en su mano. Así que Cristo está denunciando la falsa piedad de estos hombres, dándonos a entender a qué se parece la verdadera piedad. Esta mujer solo había recibido 2 monedas, 3 monedas, 5 pesitos. Era lo que tenía para comprar su pan, para saciar su hambre de ese día. ¿Y saben qué, hermanos?
La verdadera piedad reconoce su pobreza. Ella no dijo, uy, están puros ricos ahí. Estoy haciendo fila y estoy delante de uno que trae 5,000 monedas. Y ahí está la viuda pobre. Esperando su turno para depositar 5 monedas que ni ruido hacían, que no iban a adornar el templo en gran manera, pero Cristo dice, ella ha dado más que todos. Porque ella no retrajo su mano para dar lo que le pertenecía al Señor. Ella no retrajo su mano para mostrarse agradecida con Dios. La verdadera piedad renuncia a todo lo que posee para esperar en Dios. No se asegura primero. No dice, primero, yo, este gustito, ¿por qué no? Este otro gustito, y luego ya le doy a Dios, pues lo que me sobra. La verdadera piedad no es exhibicionista. ¿Cuánto tiempo pasó la viuda pobre ahí delante del shofar? ¿Cuántos segundos habrán tardado en caer esas moneditas? ¿3 segundos? Llegó y los echó. A lo mejor le dijeron, ándale, quítate que sigo yo. No es exhibicionista, no dijo, oigan, trompeta, a tocar trompeta para todos. Soy la viuda pobre que está afuera. Y aquí traigo mis 5 pesos, lo voy a echar de a uno para que se oiga. No dijo. ¿A qué se parece la verdadera piedad? Reconoce su pobreza, renuncia a todo lo que posee para esperar solo en Dios y no es exhibicionista. No anda diciendo yo hice, yo dije, yo alcé, yo moví, yo limpié, yo aquello, yo el otro, yo esto y yo lo otro, yo y yo y yo y yo. La verdadera piedad no se centra en el yo. Por último, Cristo nos dice, guárdate, discierne, renuncia. Esencialmente, predica el evangelio. Cristo les está diciendo, a eso no se parece, a los escribas no se parece la verdadera piedad, sino a esta viuda pobre que así como renunció a todo lo que tenía, que es la base del evangelio, así deberían de actuar ustedes. Vean el versículo número 43. Dice, verso 38, nada más la primera parte que dice, guardaos de los escribas. ¿Sí lo ven? Y luego el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos, él quería que aprendieran, vengan, vean, dice, de cierto os digo que esta viuda pobre, esa mujer pordiosera que reconoció su pobreza, que reconoció o renunció, mejor dicho, a todo lo que poseía para esperar en Dios y que no tocó trompeta para ofrendar, esa mujer echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra y para exhibirse, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así que esto nos alecciona y nos dice, presta atención, percibe, discierne. La vanagloria en la verdadera piedad no tiene lugar. El sentirte que eres más que los demás en la verdadera religión no existe. No nos debemos permitir sentirnos más que otros o vanagloriarnos. Somos cristianos, somos pequeños Cristos, renunciando aún a nuestros privilegios. Muchos van tras el reconocimiento, el cristiano no. Muchos van tras el aplauso, el cristiano no. Muchos son el centro del universo, según ellos, pero el cristiano no.
Y es no, y es no, y no. El mundo no gira a nuestro alrededor. El mundo es del Señor. Él reina y Él merece la gloria, y nuestra piedad, ese ejercicio de adoración al Señor, debe reconocer o centrarse en la persona de Dios y no en nosotros. Debemos discernir, hermanos, porque Cristo no está hablando al aire. Vean el versículo número 40, la parte última. No crean que me lo salté nomás porque sí. Dice, estos, ¿qué dice? Recibirán mayor condenación. Hermanos, no dicen, mira, como cristianos o como fieles al Señor o como hijos de Dios, no tendrán la recompensa que deberían de tener. No, hermanos, una persona que cree que es mejor a los demás, que que tiene ese sentido de superioridad, lo más probable es que ni cristiano sea. O sea, yo no estoy diciendo que no podamos llegar a ser tentados a eso. Y que algunas veces o muchas veces hemos caído. Pero si nuestra constante de ejercicio de piedad nos hace pensar que tenemos esa superioridad, hermanos, lo más probable es que ni salvos sean o seamos. Eso es triste, es lamentable. Dice, recibirán mayor condenación. Serán condenados, serán grandemente castigados, porque con su vicio rindieron culto a la virtud, es decir, fueron hipócritas, tenían apariencia de piedad, pero negaron la eficacia de ella. Discierne que en la vida cristiana no es así. Cristo se está retirando del templo diciéndole a los hombres, de esos falsos líderes, diciendo las cosas no son así. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El llamado de Cristo es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Ahí se fundamenta la verdadera piedad. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, haz guerra contra el pecado y sigue a Cristo el Señor. Renuncia a ser tú en tu devoción continua a Dios para ser Cristo. Y de esta manera hemos concluido el capítulo 12 y son las últimas palabras del Señor en el templo. Mis hermanos, esto es relevante, es muy relevante y lo vamos a ver en la próxima ocasión, si Dios así lo permite. Pero hermanos, recordemos esta denuncia de la falsa piedad. Hagamos una advertencia a nuestros corazones y no creamos que somos superiores a los demás. No busquemos la vanagloria, no busquemos los aplausos, no busquemos el reconocimiento, no busquemos ser el centro del universo, que todo gira alrededor de nosotros, sino busquemos a Dios y que Dios sea glorificado en todas las cosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga. Oremos. Puestos de pie, oramos. Señor, te damos honra y gloria. Te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, esa utilidad para nuestras vidas, esa autoridad sobre nuestros pensamientos, esa autoridad sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros corazones. Queremos doblegar, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, nuestra voluntad, inclinarla a ti, Señor, para hacer lo que te agrada, para hacer, Señor, lo que corresponde a los hijos de Dios. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros.
Y así como lo decíamos al principio, ha sido nuestro anhelo y nuestra oración que el Espíritu de nuestro Cristo camine sobre nuestras palabras para que Él tome lo que es suyo. Padre, toma lo que es tuyo y bendice, Señor, los corazones. Gracias, te adoramos, te bendecimos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. El Señor les bendiga.